Entonces ahora vayamos con la energía 2. En la energía 2 hay un conjunto de conceptos, que son conceptos que deben estar claros, al menos para esa parte del curso. Por ejemplo, costo-oportunidad, sabemos que es el valor de la alternativa de mayor valor que se deja de elegir cuando se toma una decisión. Por ejemplo, ustedes en lugar de estar estudiando en una universidad, podrían haber estado trabajando, ¿no? ¿Cuánto hubieran ganado trabajando? Ese es el valor o ese es el costo de oportunidad. No, no sé, en lugar de venir a esta clase, ustedes pudieron haber estado jugando fútbol, no sé. Es su costo de oportunidad. ¿Sí? Luego, por ejemplo, ¿qué es economía normativa y positiva? La economía normativa usualmente trata de resolver la pregunta de cómo debería ser la economía. ¿No? La economía positiva responde cómo es la economía. ¿Cómo está la tasa de interés? ¿Cuál es el índice, la incidencia de pobreza? ¿Cómo afecta la desigualdad de crecimiento? Todo eso es economía positiva. ¿No? Economía normativa sería cómo debería ser la tasa de interés, cómo debería ser la inflación, cómo debería ser, cuál debería ser niveles de pobreza aceptables. Entonces son dos economías o dos partes de la economía. Luego, competencia perfecta se refiere a aquella situación en la cual en una economía una economía se cumplen algunos supuestos, como atomicidad de, de agentes económicos, es decir, un montón de compradores, un montón de vendedores, información completa, información perfecta, bienes homogéneos, eh, no barrer a las entradas y salidas de empresas, cero costos de transacción. La idea en competencia perfecta es que se llega al mejor resultado posible, ¿no? Gracias a que los supuestos se cumplen. Y luego los axiomas de las preferencias, ¿no? Que seguro han visto algunos. Le voy a decir algunos. Por ejemplo, completitud quiere decir que las canastas se tienen que poder comparar sí o sí con cualquier otra canasta. Por ejemplo, si yo tengo una canasta que es conformada por alimentos y bienes de entretenimiento, esa canasta se puede comparar con otras canastas. ¿Cómo se ve eso? Si yo tengo acá un bien, acá tengo otro bien. Si yo tengo una canasta acá, yo puedo compararla con una canasta B acá. ¿Cómo? Porque sobre A pasa una curva de indiferencia y sobre B pasa otra curva de indiferencia. Entonces yo sé que esta curva de indiferencia U1 da más utilidad que la curva U0. Pero, ¿qué pasaría si sobre el punto B no pasa ninguna curva? Acá hay una curva y otra curva, y sobre B no pasa ninguna curva. Yo no podría comparar B contra A, porque B no tiene una curva asociada. Eso es completitud. Otro axioma importante es transitividad. La transitividad me dice que si yo tengo una canasta que es preferida a otra, y esa canasta B es preferida a otra C, entonces yo puedo decir que A es preferida a C. Pues, gráficamente, eso me dice que las canastas, que las curvas de diferencia no pueden cruzarse entre sí. ¿Por qué? ¿Qué pasa si dos curvas de diferencia se cruzan? Pasaría lo siguiente. Yo tengo, por ejemplo, una canasta acá B, acá una canasta A,
y acá una canasta C. Vamos a poner dos curvas en diferentes colores, ¿no? Acá una canasta A, una B y una C. Entonces, yo sé que una curva de indiferencia es un conjunto de canastas que me dan la misma utilidad, ¿no? Esta canasta de acá que llamo D y esta canasta de acá que llamo E están sobre la misma curva de indiferencia. Entonces, ambas me dan la misma utilidad. Entonces, sabiendo eso, yo voy a decir, la canasta A está sobre la misma curva de indiferencia que la canasta C, ¿no? Porque A y C están en la curva verde. Entonces, yo debería ser indiferente entre consumir A o C, porque están sobre la misma curva de indiferencia. Pero A y B también están sobre la misma curva de indiferencia azul, ¿no? Entonces, según esa curva de indiferencia azul, A y B me deberían dar la misma utilidad. Si yo combino estos dos, yo diría que C debería ser indiferente entre B, ¿no? Si A es indiferente con C y A es indiferente con B, entonces C también debería ser indiferente con B, ¿no? Pero si yo observo en la imagen, B me trae la misma cantidad del bien X2, ¿no? B y C me traen la misma cantidad del bien X2. X2 que sean panes, ¿no? Entonces, en la canasta B y en la canasta C viene la misma cantidad de panes. Pero el otro bien, que son gaseosas, digamos, B me trae menos gaseosas que la canasta C. Entonces, es lógico que una persona prefiera la canasta A, pero la canasta B o la canasta C. Si trae lo mismo que panes, pero C trae más gaseosas que B, ajá, por el supuesto de no saturación no se cumpliría, ¿no? Porque la gente siempre prefiere más a menos, ¿no? Entonces, la gente va a preferir C a B. Y esto no, eso contradice lo que hemos hallado acá, ¿no? Eso se contradice. Entonces, eso es una violación del supuesto de transitividad. Y como dice su compañero, también hay otro supuesto que se llama de no saturación o no saciedad. ¿Qué quiere decir? Que las personas siempre quieren una mayor cantidad de un bien. Uh-huh. Por ejemplo, si yo estoy en un día caluroso y tengo mucha sed, me compro una gaseosa, me puedo comprar dos gaseosas, luego me compro tres, me compro cuatro, me compro cinco. Si me ofrecen una gaseosa número 10, voy a seguir aceptando. Si me ofrecen una gaseosa número 20, voy a seguir aceptando. No, eso se refiere a no saturación. En la vida real no es así, ¿no? En la vida real, no sé, en la gaseosa número 4 ya estoy lleno, en la gaseosa 10 ya tengo indigestión, pero no, este supuesto de no saturación me está diciendo que eh, siempre voy a preferir consumir más. Y su compañera acá me pregunta, claro, en este grafiquito no se cumpliría transitividad, tampoco saturación. ¿Qué más? Hay otros supuestos. La cantidad de supuestos o la cantidad de axiomas de las preferencias depende de qué libro ustedes utilicen. Hay libros que ponen 4, 5, 6. Y no es que no sean, no sean, no es que piensen distinto los autores, solamente que los autores a veces dicen, por ejemplo, completitud implica que haya continuidad. Entonces ya no ponen continuidad. Pero otros autores dicen, no, hay que expresar también que hay continuidad. Bueno, continuidad, también es un supuesto, pero en algunos libros no aparece porque dicen, si se cumple completitud, también se va a cumplir continuidad. Y completitud básicamente es que en tu mapa de curvas de indiferencia
no va a haber huecos. Si, por ejemplo, acá hay un hueco, va a haber canastas que no se pueden comparar. Entonces, es continuidad. Otro supuesto, convexidad al origen. Eso quiere decir que las curvas de indiferencia van a tener esa forma. Entonces, acá tengo un bien, acá tengo otro bien. ¿Por qué van a tener pendiente negativa? Porque si yo dejo de consumir un bien, pero quiero mantener mi misma utilidad, tengo que compensarlo con consumir más el otro bien. Eso es la razón por la que tiene pendiente negativa. Pero tener pendiente negativa también implicaría así, ¿no? Eso también es pendiente negativa, pero no es convexa. Es convexa así por lo siguiente. Vamos a poner bien x1, bien x2. Cuando tengo poco de x1, es decir, cuando estoy en esta parte, poco de x1, vamos a, por ejemplo, estoy consumiendo este punto A, ¿ya? Estoy consumiendo el punto A y me dicen, te voy a quitar una unidad del bien x1. Me quitan una unidad del bien x1. Pero yo digo, compénseme con el bien x2. Entonces, ¿cuánto me deben compensar? Toda esa flecha roja. Pero supongamos que yo estoy en el punto B y me dicen, te voy a quitar una unidad del bien x1. Entonces yo espero que me compensen con esa cantidad de x2. Entonces, si se dan cuenta, la compensación en el punto B tiene que ser chiquita y del punto A tiene que ser grande. ¿Por qué? Porque en el punto B yo tengo inicialmente una cantidad grande de x1. x1 es abundante. Pero en el punto A, x1 es escaso. Entonces, cuando algo es escaso, yo voy a pedir, si me quitan esa cosa escasa, yo voy a pedir que me compensen con un montón. Si esa cosa es abundante, yo voy a pedir que me compensen con poco. A eso se refiere. Por eso es que tenemos una curva de indiferencia negativa y convexa, ¿no? Que apunta una pancita al origen. Pregunta, chicos. Eh, y si nos piden definir lo que es convexidad, ¿solo tendríamos que poner que tiene pendiente negativa o también aclarar ese punto? Eh, ya, es convexa. Básicamente dices que es convexa porque ambos bienes dan utilidad. A ver, sí, debería recalcar lo que dije, ¿no? Primero que es convexa porque tienes eh, que compensar el consumo de uno por otro y el otro que cuando un bien es escaso tienes que compensarlo. Cuando un bien es escaso es muy valorado y cuando es abundante es menos valorado. Con eso ya defines qué es convexidad. Acá me dice que no iría contra el supuesto de no saturación. No. ¿Por qué iría contra el supuesto de no saturación? O sea, la curva de indiferencia roja en este caso es una curva sobre la cual hay la misma utilidad. Se sigue cumpliendo el supuesto de no saturación, no hay problema con eso. Se saciaría de bien x1. No, pero hay un punto en el cual bueno, porque lo que tú bueno,
Lo que está pasando es que cuando yo estoy graficando una curva de indiferencia eh, roja, esa roja, yo estoy diciendo que hay una utilidad fija. Entonces ya no estoy diciendo maximiza la utilidad, no estoy diciendo consume más, estoy diciendo consume algo con lo cual llegues a su utilidad. No, estoy fijando la utilidad antes. La no saturación, no estoy diciéndole a la persona, oye, solamente consume esto. Le estoy diciendo, consume algo que te lleve a esta utilidad fija. Entonces, no tiene que ver acá la no saturación. Del mismo modo le puede haber dicho, oye, una utilidad más grande, ¿no? A ver, ¿qué más? Creo que son los supuestos más importantes. La reflexividad, que en realidad dice que una canasta puede ser comparada con al menos ella misma, es más filosófico. No hay una comprobación, simplemente te dice que eh, una canasta no va, la preferencia por una canasta no va a cambiar en el tiempo, entonces se puede comparar con ella misma. No es muy relevante, supuesto. A ver, ¿qué conceptos más hay? Ya. Curva de indiferencia, como dijimos, es simplemente la representación de todas las canastas que me van a llevar a alcanzar una utilidad, ¿no? Como en esta curva de indiferencia roja. Todos los puntos que están sobre la curva roja son canastas, son combinaciones de X1 y X2 que me llevan a una utilidad fija. ¿Qué es la función de utilidad? La función de utilidad es simplemente una representación matemática de las preferencias. Entonces, una función de utilidad me dice, la persona va, eh, va a satisfacerse o va a tener más utilidad si consume el bien X1, X2, X3. Simplemente la representación matemática de las preferencias. Cuando hablamos de función de utilidad, vamos a decir que nos importa su naturaleza ordinal, pero no su naturaleza cardinal. ¿Eso qué quiere decir? Que si la función de utilidad me sale 100, no me importa el numerito 100. Lo que me importa es el orden. Ejemplo, si a mí me dicen, tienes dos canastas A y B, canasta A y canasta B. Y me dicen, la utilidad que la persona alcanza consumiendo la canasta A es 20. Y la utilidad que la persona alcanza consumiendo la canasta B es 40. Entonces yo lo que puedo decir es que la canasta A me da mayor utilidad que la canasta B me da mayor utilidad que la canasta A. Por tanto, la persona prefiere la canasta B a la canasta A. Eso es lo que puedo decir, porque me importa el orden, cuál es mayor. Pero yo no puedo decir que la canasta B me da el doble de utilidad que la canasta A. Yo no puedo decir que dos canastas A equivalen a una canasta B. Eso no. Entonces, el numerito que me sale en la utilidad me importa solamente para ordenar preferencias, pero no me importa el número en sí. Es por eso que no me importa el nombre, que la curva de indiferencia, pero la función de utilidad yo la puedo transformar monótonamente. Transformación monótona. Es decir, si a mí me dan una utilidad, por ejemplo, así,
pero X elevado a la alfa, Y a la beta. Y no sé, me parece muy complicado hacerlo eso. Yo puedo transformar toda esa expresión con logaritmo, supongamos. Y si le aplico logaritmo, voy a tener esto. Alfa logaritmo de X más beta logaritmo de Y. Y ese numerito le voy a llamar, no sé, utilidad V. Entonces, son expresiones distintas, pero son equivalentes. Equivalente se refiere a que van a representar las mismas preferencias. Y representan las mismas preferencias porque cuando he hecho la transformación monótona, no he afectado el orden, sino simplemente he cambiado la forma de la función. Eso quiere decir que si, por ejemplo, mi función de utilidad tenía esta forma, quizás yo lo he multiplicado por 2 y ahora se ha transformado así, ¿no? Lo he transformado. O no sé, le he sacado logaritmos y se ha convertido de esta forma. No sé. Entonces, simplemente ha cambiado la forma, pero las conclusiones, las comparaciones del orden van a seguir siendo las mismas. Y eso nos va a ayudar un montón, porque a veces en algunos libros nos dan ejercicios con funciones bien complejas. Entonces se le mete una transformación monótona y ya está. Exacto, la relación marginal de sustitución se mantiene. Si ustedes sacan la relación marginal de sustitución acá, va a ser la misma si la sacan acá. Eso vamos a ver en un ratito. Luego, utilidad marginal. La utilidad marginal es la derivada de la utilidad respecto a X, por ejemplo. Eso quiere decir una unidad adicional del bien X, ¿cuánta utilidad adicional me da? ¿Mm? Y eso siempre va a ser positivo, ¿no? Todos los bienes siempre son a mayor cantidad de consumo, mayor utilidad. Siempre va a ser positivo. ¿Qué más? La relación marginal sustitución va a ser lo siguiente. ¿Cuánto? Mejor así. Teóricamente es la utilidad marginal de X sobre la utilidad marginal de Y, pero yo sé que utilidad marginal de X es derivada de la utilidad respecto a X, y yo sé que utilidad marginal de Y es derivada de la utilidad respecto a Y. Si acá opero, me saldría algo así. Deriva, sí, así. U, se va esto y me quedaría esto, que lo puedo escribir así, aproximadamente así. ¿Y esto qué me dice? ¿Cuánto debo variar mi consumo de X, o mi consumo de Y, perdón, para compensar una caída de X? Lo mismo que les decía hace un rato en el grafiquito, ¿no? Si yo tengo así, X, Y. Si me reducen X un poquito, ¿cuánto me deben compensar en consumo de Y? Entonces sería como variación de X y esto variación de Y. Esa variación de Y es positiva porque aumenta y esta variación de X es negativa porque cae la cantidad de X, ¿no? Entonces, por eso es que en algunos libros se le pone un signo negativo acá adelante para que, se convierta en positivo. Entonces, a eso se refiere. La relación marginal de sustitución me dice cuánto debo compensar de un bien
¿Cuánto tengo que compensar con un bien, dado que me están reduciendo una unidad del otro bien? Y gráficamente sería la pendiente de la relación marginal, perdón, de la curva de indiferencia. Vamos a ver acá. Sería simplemente la pendiente. ¿Qué más? Transformación monótona, ya dijimos que simplemente es modificar la función de modo de que no cambien el orden. Y el conjunto factible de consumo se refiere a que las personas van a tener una restricción. Esa restricción va a ser la restricción presupuestaria, porque la gente solamente puede gastar lo que tiene como ingreso. Entonces el ingreso tiene que ser igual o mayor a lo que gasta en todos los bienes, ¿no? Si yo quiero graficar eso, acá pongo X, acá pongo Y. Como acá tengo a Y, para graficar mejor, voy a despejar Y acá. Voy a despejar Y. Sería precio de Y por Y es igual a ingreso menos precio de XX. Y es igual a ingreso entre precio de Y menos precio de X entre precio de Y. Y acá, esto me parece algo conocido, me parece algo así, ¿no? Intercepto menos pendiente por X. Entonces, el intercepto, que sería esto, sería ingreso entre precio de Y. Y la pendiente es negativa, sería así. La pendiente acá sería la relación de precios. Entonces, esa recta me está diciendo lo máximo que puedo consumir, lo máximo que puedo gastar. Si tengo una canasta acá, que voy a llamar A, es una canasta que no puedo comprar. Si tengo una canasta acá B, es una canasta con la cual gasto todo mi ingreso. Y si tengo una canasta acá adentro, es una canasta que puedo comprar e inclusive me sobra dinero. Entonces, todas las canastas que van a estar en ese triángulo son canastas que forman el conjunto factible de consumo. A ver, acá Patricia me pregunta. Claro, cuando hablamos de pendientes estamos hablando de variaciones chiquitas, ¿no es cierto? Por eso acá les he puesto aproximado. Pero cuando hablamos de derivadas, hablamos de variaciones chiquitas, ¿no? Y cuando hablamos de... Estas son desviaciones. Cuando hablamos de derivadas, que son relaciones de desviaciones, son variaciones chiquitas, ¿no? Y acá estamos hablando de variaciones que sí pueden ser grandes. Entonces, la relación marginal de sustitución en realidad sirve para variaciones chiquitas. Eso sí, tiene razones de sentido. Pero en ese curso vamos a asumir que esa es la aproximación más factible. ¿Se puede hacer otro tipo de comparaciones? Sí, pero van a ser más complicadas y por el momento no es el afán del curso, ¿no? Y bueno, si se dan cuenta, en cada punto, A, B, en cada punto o en cada punto de la curva de indiferencia la pendiente es distinta, ¿no es cierto? Mientras menos cantidad de X tengo, la pendiente se vuelve más empinada. Eso quiere decir que X es más valorada cuando es escasa. Y mientras más X tengo, la pendiente se vuelve más echada. Eso quiere decir que X es menos valorada. En un rato vamos a ver cómo sirve la relación marginal de sustitución para comparar, para tomar decisiones. Pero por el momento, veamos esto. Entonces, vamos a los ejercicios. Dice, grafique las curvas de indiferencia para las siguientes funciones de utilidad y determine si son curvas convexas. Hace un rato les dije que la mejor forma de graficar
es despejando Y. Vamos a hacer eso. Entonces voy a poner acá X, acá voy a poner Y. Y tengo en total, ¿cuántos ejercicios? Okay. Entonces voy a decir, esta persona quiere alcanzar una utilidad fija consumiendo X y Y. Y voy a despejar Y. Sería 3Y es igual a U menos 2X. Despejo y dejo solo a Y. Tendría así. 2 entre 3X. Entonces grafico esto. Entonces sé que acá la primera parte que voy a poner en rojo es el intercepto y esa es la pendiente. Entonces intercepto sería utilidad de 3 y la pendiente es negativa y es menos 2, pendiente, menos 2 tercios. Entonces, esa sería mi curva de indiferencia, perdón, mi curva de indiferencia asociada a la utilidad, a una utilidad constante. Si quiero saber el mapa de curvas de diferencia, simplemente son todas las que son paralelas, ¿no? Las curvas de indiferencia que se alejan dan más utilidad y las curvas de utilidad que están más cercas al origen dan menos utilidad. Luego me dice B. La utilidad tiene la siguiente forma. Raíz de X más Y. Igual le voy a decir, esta persona quiere alcanzar una utilidad fija. Entonces pongo U fijo, que sería una constante. Y voy a despejar Y. Y es igual a U menos raíz de X. A ver. Ya. Entonces me dice, a ver, yo trato de graficar eso. Cuando X es 0, pero cuando X es 0, Y va a ser, ¿cuánto? U rayita, ¿no? Cuando X es 1, Y va a ser U rayita menos 1, ¿no? Entonces va a caer poco a poco. Y como raíz cuadrada de una variable tiene esta forma, si yo grafico la raíz cuadrada de un número, perdón, si yo grafico simplemente Y raíz de X, ¿cómo sería? Yo tengo acá X, acá tengo Y. Raíz cuadrada de X, raíz cuadrada de 0, 0. Raíz cuadrada de 1, 1. Raíz cuadrada de 2, tiene esta forma, ¿no es cierto? Entonces, si yo grafico, acá tendría así. Lo interesante de esta función es que es una función cuasi lineal. ¿Por qué? Porque tiene una parte que es lineal, que es Y, y una parte que es convexa, que es esta. Una pregunta, ¿Y puede ser 0? La voy a despejar. Pongo 0 es igual a U menos raíz de X. Despejo acá sería raíz de X es igual a U. ¿Puede ser 0? ¿O no? No, no, porque si acá agarro X, X va a ser al menos el cuadrado de la utilidad. Eso quiere decir que esta curva de indiferencia se va a ir acá al infinito, pero nunca va a chocar con el eje X. Pero al eje Y sí lo va a cortar en un punto. Eso quiere decir que esta persona puede consumir 0 del bien X
pero no puede consumir 0 del bien Y. El bien Y al menos tiene que consumir algo, al menos una unidad. Y eso tiene sentido porque hay bienes que la gente debe comer sí o sí, ¿no? Por ejemplo, cantidad de hierro. La gente tiene que consumir hierro al menos algo, ¿no? Si no se muere. Entretenimiento es un bien que la gente no puede consumir. Consume 0 y ya está. No se muere. Pero hay bienes como hierro, carbohidratos, no sé, que si la gente no consume, simplemente se muere. Entonces, por eso, esa forma me está hablando eh, eh, esa forma de la curva de indiferencia me está hablando eso. ¿Qué más? Diego, Dime. no entiendo, ¿por qué no puede ser 0? Igualando U0 y X0 no salía igual. A ver, acá sale 0, u menos raíz de x, me sale x igual a u. X sería utilidad al cuadrado. Esa utilidad dijimos que era una constante, ¿no? Esa constante, utilidad, eh, puede ser cualquier número positivo, ¿no? Cualquier número positivo al cuadrado va a seguir siendo un número positivo. Ah, U no puede ser 0, por eso digo. Ah, no, no puede ser 0. Si no, no estaríamos hablando de utilidad. Simplemente la persona no decidiría nada. La utilidad siempre va a ser positiva, nunca va a ser 0. Ah, está bien. ¿Qué más? Luego, en el C me dice que la utilidad depende de consumir X y Y según esta forma. Diego, disculpa que te interrumpa. Entonces la B sí es convexa, ¿no? Sí, es convexa, pero en estricto se llama cuasi lineal. Convexa porque tiene pendiente negativa y todo eso. Pero, por ejemplo, la que vamos a hacer ahorita también es convexa, pero va a ser estrictamente convexa. Sí es convexa. Inclusive esta de la A, la recta A, sigue siendo convexa, ¿no? Una recta es convexa y cóncava a la vez, ¿no? Entonces, esta es convexa, la de acá también va a ser convexa. Un ejemplo de no convexa sería así, ¿no? Ya es otro extremo. Eso sí, ¿no? Ah, la A también es convexa, entonces. Sí, porque una lineal es convexa y cóncava a la vez. Ujú. Entonces, grafiquemos el C, te digo, una utilidad fija, y acá tengo esto, de espejo Y, tendría eh, así, utilidad entre 10x03, entonces 10 sería utilidad entre 10x03, todo eso elevado a la 1 entre 0.7. X puede ser ahí 0, no puede ser 0, ¿no? Porque si sería 0, sería U entre 0, no existe, ¿no? Entonces, X tiene que ser al menos mayor a 0. Si yo despejo, por otro lado, X, tendría así. Si despejo X, tendría así. U entre 0. Entre Y 0.7. 10 y en esa expresión, Y puede ser 0, tampoco, porque está en el denominador. Entonces, ni X ni Y pueden ser 0. Entonces, esta curva, que va a ser así, nunca va a chocar con ninguno de los ejes. Eso también es interesante. Esta forma de esta curva se llama una Cobb-Douglas, ¿no? Han visto en la Cobb-Douglas. Han visto en Introducción a la Microsegundo, que es la más utilizada. Y también es convexa, ¿no? Profesor, Luego, dime. una pregunta. ¿En las PCs no van a pedir graficar? Sí, usualmente se pide graficar las veces. Entonces, tendríamos que saber
como una función así tipo Douglas aguja. Sí. Las funciones típicas son la lineal, la cuasi lineal, la Cobb-Douglas y la Leontief que vamos a ver ahorita. Esas son como las típicas. Poco a poco se van a ir acostumbrando seguro eh, a diferenciar o a identificar las funciones. Así que solamente es cuestión de práctica. Por ejemplo, yo estoy acá despejando, ¿no? Como están viendo, pero con la práctica a primera vista ya sé qué forma tienen. Entonces no se preocupen por eso. Solamente practiquen un poquito. Y la última forma típica es la Leontief, que también se llama función mínimo. Para graficar una función mínimo, lo que tengo que hacer es igualar los argumentos que están dentro de la función. Entonces, igualo 10x igual a 3y. Y despejo y, ¿no? Despejo y sería igual a 10x entre 3. Que sería, en realidad, 3.3333. ¿no? Y gráfico es cuando x es 0, y es 0. Y poco a poco va creciendo, ¿no? La pendiente de eso sería 3.33. Pero esa no es la curva de indiferencia. Esa línea es la línea que une los vértices de las curvas de indiferencia. Las curvas de indiferencia van a tener forma de L. Así. Y esa recta verde que hemos hallado está uniendo los vértices. Esa es la forma de graficar una función mínima. ¿Por qué tiene esa forma? Porque una función mínimo me está representando bienes que son complementarios. Por ejemplo, yo voy a poner acá dos canastas. La canasta A y la canasta B. Y X es, digamos, pan, no, mantequilla. Y Y es pan. ¿Ya? Son bienes complementarios. Supongamos que yo solamente consumo pan con mantequilla, no consumo pan solo ni consumo mantequilla sola. Entonces, lo que me está diciendo acá es lo siguiente. Supongamos que acá es 1, acá es 2 y acá es 3.33. ¿Ya? Eso lo que me está diciendo es, la canasta A está compuesta de 3.33 panes y un pedacito de mantequilla. La canasta B está compuesta de 3.33 panes y 2 porciones de mantequilla. Pero resulta que esa persona va siempre a querer consumir esa proporción. Por cada unidad de mantequilla, 3.33 panes. Si a esta persona le das una porción más de mantequilla, simplemente lo va a dejar, porque no tiene un pan para complementar esa proporción. Por eso es que A y B están sobre la misma curva de indiferencia. Tú le puedes aumentar la cantidad de mantequilla, pero eso no le genera utilidad, porque no lo va a utilizar. Igual, en el punto C, que voy a poner acá, por ejemplo, le estoy dando 5 panes y solamente una porción de mantequilla. Pero esa persona es terca y siempre consume la proporción una mantequilla, 3.33 panes. Entonces, si le doy 5 panes, solamente va a consumir 3.33 y va a dejar lo demás. Entonces, por eso es que A, B y C están sobre la misma curva de indiferencia. Y lo interesante es esto. Voy a agarrar esto de acá y lo voy a despejar ya. Sería X entre Y es igual a 3 entre 10, ¿no? O sea, esta persona, yo les dije ahorita que, bueno, si lo despejo al revés mejor. Voy a poner mejor así. Y entre X sería 10 entre 3, ¿no? Esto sería 3.33. Eso quiere decir que
por cada una unidad de X, va a complementar su consumo con 3.33 unidades del bien Y. Es lo mismo a decir que por cada 3 unidades de X, va a complementar su consumo con 10 unidades de Y. Entonces, esa relación de YX me da la proporción que la gente o que esa persona va a consumir. Entonces, esos son bienes complementarios. Siempre se van a utilizar en la misma proporción. Diego, entonces siempre que es mínimo son complementarios, sí o sí. Ajá, exacto, complementarios. Por ejemplo, el C son sustitutos. El B son sustitutos. El A son sustitutos. Pero el A es sustituto perfecto y los demás son sustitutos imperfectos. ¿Por qué? Vamos a ver un rato. Imperfectos. El A es sustituto perfecto porque siempre voy a poder reemplazar una unidad del bien X por la misma cantidad del bien Y, que se dan cuenta. Como la pendiente es constante, en cualquier punto puedo reemplazar de forma equivalente X y Y. ¿No? Siempre. Por eso son perfectos. Es como el ejemplo de papas y camotes, ¿no? O de pan con, no sé, pan ciabatta con pan camote. Siempre puedo reemplazarlos perfectamente. Pero en el caso de imperfectos, sustitutos imperfectos, me dice que yo los puedo reemplazar, pero no necesariamente me van a dar la misma utilidad dependiendo de qué cantidad se esté consumiendo. Por ejemplo, sí, yo puedo reemplazar panes con tortas, pero no son del todo iguales, ¿no? Hay como, no sé, si estoy muy, pero muy hambriento, seguro me da igual reemplazar tortas por panes. Pero si tengo un antojo muy fuerte por tortas, no voy a querer reemplazarlo por panes, ¿no? A eso se refiere. Que dependiendo en qué punto esté, pueden ser muy parecidos o pueden ser un poquito distintos. En el caso del A, sí, me da igual. Siempre me da igual cambiarlos unos por otros. Igual acá, sustitutos en el C, igualitos, sustitutos imperfectos. A ver. Ya. En la pregunta 2, justos, vamos a aplicar lo que su compañera nos dijo hace un rato. Nos dan dos funciones de utilidad y estas funciones de utilidad, según lo que me dicen, deben representar las mismas preferencias. Y yo les dije hace un rato que si representan las mismas preferencias es porque la utilidad marginal de ambos es la misma. Entonces, vamos a sacar relación marginal de sustitución. En este caso, utilidad marginal de X sobre utilidad marginal de Y. Utilidad marginal de X sería derivada de la utilidad respecto a X. 2X y al cuadrado. Utilidad marginal de Y deriva de la utilidad respecto a Y. Sería 2X al cuadrado por Y. Acá simplifico. Me quedaría simplemente Y entre X, ¿no? Luego saco la relación marginal de sustitución de la otra función. Sería utilidad marginal de X entre utilidad marginal de Y. Utilidad marginal de X sería derivada de la utilidad respecto a X, sería 1 entre X. Y derivada de la utilidad marginal de Y sería A entre Y. Acá sería Y entre X por 1 entre A. Entonces, para que estos dos sean iguales, esa constante A tiene que ser 1. Entonces, me preguntaban que encuentre A, ¿no? Me decían encuentre A, de modo que esas dos curvas representen las mismas preferencias. Y ya está. Entonces, con eso me aseguro de que ambas funciones son equivalentes.
Vamos al 3. Me dice, muchos lemas publicitarios parecen señalar algo sobre las preferencias de las personas. ¿Cómo recogería los siguientes lemas con una función de utilidad matemática? Me dice, la margarina es tan buena como la mantequilla. Eso me está diciendo que una persona podría reemplazar la mantequilla por la margarina sin ningún problema, ¿no? En otras palabras, son sustitutos perfectos, ¿no? Entonces, yo puedo decir mantequilla, margarina, y acá vi que sustitutos perfectos era simplemente una lineal, ¿no? Entonces puedo poner simplemente, no sé, una constante por mantequilla más otra constante por margarina. Y ya está. Pongamos que mantequilla es X, ¿ya? Y margarina Y. Sería X. Entonces, esa es una expresión donde me está diciendo que X y Y, es decir, mantequilla y margarina, son sustitutos perfectos. Me da igual consumir uno que el otro. Luego me dice, las cosas van mejor con Coca-Cola. Digo, Dime. en eso, como son sustitutos perfectos, esos, el B y el A, estarían determinados simplemente por el precio. No, acá no tiene nada que ver el precio. Por el momento, solamente tienen que ver con preferencias. Ese A y B me está diciendo, por ejemplo, yo puedo reemplazar, por ejemplo, a ver, si acá sería 1 y 1, yo diría una cucharada de margarina es igualita a una cucharada de mantequilla. Si pongo 1 y 2, estaría diciendo una cucharada de mantequilla me da la misma utilidad que una cucharada, perdón, que 2 cucharadas de margarina, ¿no? Porque si Y, que es mantequilla, es 1, me da 2 de utilidad, y si X, que es margarina, me da 2, también me da 2 de utilidad. Me estaría diciendo cómo debo reemplazarlos, ¿no? Si quieren, simplemente ponemos 1, 1, ya para que sea más exacto. Para decir una cucharada de mantequilla es equivalente a una cucharada de margarina. Disculpa, esa era mi duda. O sea, ¿qué pasa si es 2? Entonces, si 2 cucharadas de uno son iguales a una ¿son iguales o...? Es siempre, o sea, porque si son 2 cucharadas de uno me dan la misma utilidad que otra, entonces, ¿es tan buena o sí tengo que tener más cantidad? Por el momento no importa, porque no hay una valoración de precios. Es como decir, no sé, ¿se han dado cuenta que hay azúcar? Hay algunas marcas de azúcar que son más dulces que otras. Por ejemplo, hay una marca que con una cucharada de azúcar ya está dulce tu refresco, pero en otras tienes que ponerle hasta 3 cucharadas para que se endulcen. Entonces es como eso, no es por la calidad nomás, pero eso no importa la preferencia, ¿no? Simplemente como el volumen, ¿no?, de consumo. Pero eso no quita que sean sustitutos perfectos. Así que no te preocupes. Ya, está bien. Gracias. Ya, entonces, 1, 1, ya para que digamos que una cucharada de mantequilla es equivalente a una de margarina. Luego, las cosas van mejor con Coca-Cola. Lo único que me está diciendo acá es que si yo aumento mi consumo de Coca-Cola, va a aumentar mi utilidad siempre. Entonces, la derivada de la utilidad respecto a una unidad más de Coca-Cola siempre va a ser positiva. Entonces, cualquier función que cumpla esa derivada está representando ese lema. ¿Qué más? Las donas de King Grow son mejores que la de Dunkin' Donuts. Simplemente voy a poner así. Si, por ejemplo, esa persona consume
donas, king y otras cosas más que voy a llamar X. También tiene la alternativa de consumir esas otras cosas y además Dunkin' Donuts. ¿No? Ustedes imaginen, no sé, alguien va al mercado, tiene un montón de cosas en su canastilla y encima una caja de Dunkin' Donuts, o puede tener la misma canasta de bienes, pero en lugar de la Dunkin' Donuts tiene un King Donuts. Entonces, siempre este King Donuts va a ser mejor o me va a dar más utilidad que la otra canasta. Son dos canastas, son dos conjuntos de bienes, solamente que se diferencian en, en la marca de las donas, nada más. Esa sería la representación de ese lema. A ver, sigamos leyendo. Está. Ya. Dice, pregunta 4. Grafique el mapa de curvas de indiferencia para las siguientes situaciones. Además, señale si se cumple o no los axiomas de reflexividad, transitividad, completitud, no saciedad y continuidad. Y en el A me dice, Honorato tiene preferencias definidas sobre automóviles y sobre comida. Entonces voy a poner acá autos y acá comida. Pero me dice que autos es un bien, se puede contar discretamente y comida se puede contar continuamente. ¿Cómo así? La comida se puede medir por kilos, por ejemplo, ¿no? Pero los autos se pueden medir solamente por unidades. Entonces, kilos es continuo, ¿no? Puedo tener 1 kilo punto 255 gramos, 5 kilos punto 100 gramos, pero autos no puedo tener 1.2 autos, ¿no? Si tengo un auto, 2, 3. Entonces, yo no puedo graficar una curva de indiferencia así, sino, por ejemplo, acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si yo grafico una curva de indiferencia así, estaría diciendo que sí puedo medir 1.5 automóviles. Y eso no tiene sentido, ¿no? Entonces, yo lo único que puedo hacer es ver en la realidad estas canastas que coinciden con los números enteros de automóviles. Lo demás no puedo observarlo. Así tendría la forma de la curva de indiferencia. ¿Por qué? Porque los autos solamente se pueden medir en unidades, no hay fracciones. Entonces sería una curva de indiferencia para estos bienes. Y bueno, si quieren el mapa de curvas de indiferencia, acá, ¿no? O este sería otra curva de indiferencia. Eso lo Acá, veía también era comida, ¿no? dime. También volver continua la comida. No, diré discreta. La comida sería un bien. No, la comida no sería, sí sería continua. Solamente que los puntitos de la comida sí pueden estar bien pegados. ¿Ya? Si yo quiero, a ver, acá sería, supongamos, 1 kilogramo de comida. ¿Ya? La curva de indiferencia, o sí puedo agarrar otro puntito chiquito pegado al otro. Entonces, hacia arriba, sí se puede tener un montón de curvas de indiferencia bien pegaditas. Pero lo que no puedo hacer es llevar hacia la derecha, ¿no es cierto?
A eso se refiere. O sea, acá sí hay un montón de pegaditas. Y bueno, a ojo de buen cubero nos damos cuenta que no se cumple, ¿qué cosa? Completitud, ¿no? Porque yo no puedo comparar 1.5 automóviles con una canasta que tenga 4.5 automóviles, ¿no? Entonces, no hay completitud, tampoco hay continuidad. No saciedad, sí, ¿no? Sí se cumple. ¿Por qué? Porque yo puedo llevar esta curva de indiferencia hasta el infinito, hasta arriba. No hay problema. Entonces, lo que no se cumple acá es completitud y continuidad. No se cumple. Continuidad y completitud. No se cumple. Transitividad sí se cumple porque no hay ninguna curva que se crucen. No saciedad se cumple porque yo puedo llevar la curva de indiferencia al infinito y no hay problema. Y reflexividad, que me dice que cualquier canasta se puede comparar por sí misma. Eso siempre se cumple, la transitividad. Eso me quiere decir que cualquier canasta se le puede asignar un número. Entonces, esta canasta A, con la función de utilidad, yo puedo calcular un numerito de útiles que me da. Así que transitividad, nunca se preocupen, siempre se cumple. ¿Qué más? En el B. En el B me dice, a Rómulo le gustan las pastas que prepara en su restaurante favorito, pero no le gustan las verduras con las que son necesariamente acompañadas. Ambos bienes son continuos. Okay. Entonces me dice que hay dos bienes, uno que son pastas y otro que son verduras, ¿no? Verduras. Pero me dice que para esta persona las pastas son un bien y las verduras son un mal. ¿Por qué? Porque las verduras no le gusta a la persona. Entonces, cuando tengo un mal, siempre alejarse del mal es lo mejor, ¿no? Entonces, siempre voy a querer consumir menos del mal y más del bien. Esto va a hacer que la curva de indiferencia sea así. Siempre la panza de la curva de indiferencia va a apuntar al mal. Entonces, si yo muevo esta curva de indiferencia hacia este lado, la persona va a estar mejor. ¿Por qué? Porque si yo veo, mientras te mueves en ese sentido, está aumentando tu consumo de pastas y estás reduciendo tu consumo de verduras. Si yo me muevo hacia este lado, al lado verde, estoy consumiendo más verduras y menos pastas. Entonces estoy empeorando mi situación. Entonces, acá estoy empeorando mi situación, acá estoy mejorando mi situación. Entonces, esta es una representación de que en un eje tengo un mal y en el otro un bien. Y como se dan cuenta, no se cumple la convexidad. Y no se cumple porque uno de ellos es un mal. Por ejemplo, si a mí me dijeran, esta persona tiene dos bienes, perdón, dos males, un mal acá y un mal acá. ¿Cómo se grafica eso? La panza va a apuntar hacia allá. Así. Entonces, mientras más me acerco al eje, voy a estar mejor porque consumo menos de las cosas malas. Y mientras más me aleje del eje, voy a estar mejor. No, voy a estar peor porque estoy consumiendo cosas que me hacen daño, ¿no? Disculpa una pregunta, y si fuera al revés, o sea, el mal iría
en el Ajá. eje Y y el bien en el eje X. ¿Sería igual? Bueno, acá sería mal, acá sería bien. Les dije que la panza va a apuntar a el mal, ¿no? Sería así. Entonces, mientras me voy acercando hacia el bien, mejora mi situación. Mientras me voy acercando al mal, empeora mi situación. ¿Mm? Profesor, ¿por qué estaría apuntando la panza hacia el mal? Allá. Si nos damos cuenta acá teníamos bien, bien, ¿no? La panza siempre va a apuntar hacia la situación peor. En este caso, la situación peor es no consumir nada, ¿no? Entonces, por eso que la panza siempre va a apuntar a lo menos preferido. Entonces, igual, en estos casos de acá, la panza siempre va a apuntar al mal. Acá está el mal y acá el mal. A ver, ¿cómo lo explico de otra forma? A ver. Ya, supongamos que yo estoy en el punto A. ¿Ya? Y me dicen, estoy en el punto A. Y me dicen, te voy a aumentar una cantidad de verduras en tu plato. Y yo voy a decir, oye, a mí no me gustan las verduras. Me vas a tener que compensar con más pasta, ¿no? Entonces, esta variación es positiva y esta variación también es positiva. Lo que era al contrario cuando teníamos bien, bien, ¿no? Acá me decía, si a mí me aumentas el consumo de X, eso me está dando mayor beneficio. Entonces, me puedes descontar el consumo del otro bien. Acá la variación era positiva, acá la variación es negativa, ¿no? Eso en bienes. Pero acá cuando uno es mal y uno es bien, ambos son positivos, ¿no? Entonces, si quiero que me... Diego, Dime. disculpa, tenía una pregunta de la pregunta anterior, de esa de las premisas. Había una que decía, las cosas van mejor con Coca-Cola. En ese caso, ¿es solo de una variable? Puedes poner también varias variables. O sea, una canasta que está compuesta por Coca-Cola, por otras canastas, lo que sea. Pero la cuestión es de que cuando derives esa función de utilidad respecto a Coca-Cola, sea mayor a cero. Profesor, Entonces, pero si yo quisiera graficarlo, sería una función de la utilidad y la Coca-Cola, ¿no? O sea, gráfico utilidad y Coca-Cola. O sea, Si quieres, no habría si un quieres, X y un Y. claro, si quieres graficarlo como, si quieres graficarlo, pones uno de los bienes Coca-Cola y otro X que sea todo lo demás, ¿no? Todos los demás bienes. Algo así. Alguien me estaba preguntando, sí, con respecto a la pregunta 4, ¿por qué dijo que no se cumpliría completitud? allá, este 4A. Sí, Porque si yo quisiera comparar, por ejemplo, la canasta de 1.5 automóviles con 1 kilogramo de, de comida, esta canasta A y esta canasta B. La canasta A es 1.5 automóviles más 1 kilogramo de comida. Y la canasta B es un automóvil más 1 kilogramo de comida. Entonces, yo no puedo saber cuánta utilidad me da 1.5 automóviles, porque es una situación irreal, ¿no? Nadie ha experimentado cómo es tener 1.5 automóviles. Entonces, no se puede estimar esa utilidad. Por eso es que está vacío ahí. Nadie ha experimentado, nadie ha conducido un auto y medio, ¿no? Por eso. A ver. Leamos el set. Dice, cada vez que sale, Penélope desea consumir solo 2 pisco sours y una porción de pequeños. Cualquier consumo por debajo la dejará insatisfecha, pero cualquier consumo por encima le traerá remordimiento posterior.
Asuma que los piscos sour y los pequeños son continuos. A ver, ya. Lo que me está diciendo acá es que esta persona sí le gustan los piscos sours y sí le gustan los pequeños, pero llega un punto en el cual ya se convierten en males. Ambos se convierten en males. Y eso tiene más sentido, ¿no? Porque llega un momento en que se emborracha y se siente mal y vomita y todo eso, ¿no? ¿Y cómo se grafica eso? Se grafica de la siguiente forma. Entonces, acá vamos a poner pequeños. Acá vamos a poner, que eran piscos, ¿no? Piscos sour. Entonces, lo que me dice es que ambos son bienes. Entonces, voy a graficar así. Normal. Como se grafican los... como se graficaba el ejemplo típico, ¿no? Como es. Pero llega un momento en el cual se convierte en males. ¿Y cómo graficaba cuando ambos son males? Así, ¿no? Entonces resulta que en un momento la pendiente va a cambiar y se va a convertir así. Entonces, este es el punto de quiebre. Estos son los puntos de quiebre. Desde esta cantidad A de pisco y de esa cantidad B de pequeños, los bienes se convierten en males. Ya me hacen daño. Si yo hago el gráfico completo, sería algo así en realidad. Un círculo completo. Pero usualmente se grafica así, ¿no? Es de los libros. Entonces, es una combinación, ¿no? La primera parte son bienes y luego se convierten en males. Profesor, ¿podría explicar por qué le dio esa curvatura y por qué justo en los puntos veía? Dame un segundo. Ya. Ya, si fuera un bien, o si pisco y pequeños fueran un bien siempre, estas curvas tenderían hacia el eje y nunca chocarían con el eje. Eso sería lo normal. Pero resulta que en un momento va a suceder lo siguiente. A ver, yo estoy en el punto A. Yo ahora estoy en el punto, vamos a hacer, punto A. Este sería punto B. Este sería punto C. Supongamos que estoy en el punto A. En el punto A resulta que si a mí me quitan un pisco, yo voy a decir, oye, estás mermando mi utilidad. Compénsame con algunos pequeños más, ¿no? Eso es normal, ¿no? Compénsame con otro bien. Me quitas un bien, dame otro bien. Pero cuando estoy en el punto B, me dicen, oye, te quito una unidad de pisco y ¿cuánto me deben de compensar en pequeños? ¿Infinito? Sí, ¿no? Porque al haberme quitado una unidad de pisco, yo estoy feliz porque en ese momento ya estoy totalmente ebrio. Estoy evitando que me haga más daño. Por eso es que la curva no puede seguir hacia allá. Si la curva seguiría hacia allá, estaría diciéndome que que pisco sigue siendo un bien. Y no. Ahora resulta que si me quitan una unidad de pisco, yo estoy evitando que me hagan un mal. Entonces, por eso es que esto sería al infinito. Es por eso que ahora al revés,
Si a mí me dicen, oye, te aumento pisco, yo voy a decir, oye, mejor, mejor ya no me des más pisco, o en lugar de eso, dame pequeños. ¿No? Entonces, si te das cuenta, esto es positivo, esto es positivo, esto es positivo, y esto es negativo. Que esto sea negativo y esto sea positivo, era cuando eran bien y bien. Cuando este es positivo y este es positivo, es cuando ambos son males, ¿no? ¿Se acuerdan de acá? Acá era positivo, positivo, es porque uno de ellos era mal, pero no dos. Y, ¿dónde está el otro? Y cuando uno era negativo y el otro positivo, es porque los dos eran bienes. Entonces, hacia este lado, el pisco se está volviendo un mal. Hacia este lado, los pequeños se están volviendo un mal. Y por eso es que les decía que va a haber un punto donde eso se va a cerrar. En esa parte donde ya se cierra, ambos son males. Pisco y pequeños son males. Profesor, ahí sería, por ejemplo, hasta el punto B, una función como que convexa y luego se volvería Exacto. cóncava. Exacto, exacto. Es una convexa y luego es una cóncava. ¿Y por qué no asumió que es en un punto en específico? Porque ahí dice como que dos picos towers y una porción de pequeños. Sí, es exactamente esos puntos A y B es lo que me está diciendo. Entonces, ¿cuánto es? Dos, a ver, cuando empieza a consumir dos picos A, una porción de pequeños, por debajo. ¿No serían como que complementarios? A ver, eso está mal redactado. Cualquier consumo por debajo le dejará insatisfecho. Dos pisco sours y uno. No. Lo que me está diciendo es que este puntito de acá, voy a graficar sin estas cosas, ¿ya? Tendríamos así. Esto era pisco, esto era ¿qué? Pequeños. Bien. Teníamos básicamente que nuestra curva de indiferencia era así, ¿no? Bueno, nuestra curva de indiferencia era así. Esa curva de indiferencia puede expandirse o puede reducirse, ¿no? Entonces, el mapa de curvas de indiferencia va a ser así. Va a ser así. Resulta que este puntito de acá en el centro va a ser 2 y 1. 2 y 1. ¿Por qué? Porque me está diciendo que cualquier consumo de esa parte es un consumo que no le da la mayor satisfacción posible. Entonces, este puntito sería como su consumo óptimo, su consumo donde tiene la mayor utilidad. Cuando se pasa ya de eso, ya se genera un mal. O sea, acá tendríamos este cuadrante 1, es un cuadrante donde ambos son bienes, bien y bien, y el máximo punto sería este. Este cuadrante de acá sería donde ambos son males. Males, ambos males. Cuadrante 2. Entonces, a eso se refiere. Está un poquito mal parafraseado. Desea consumir. Sí, es un poquito más redactado. Porque si lo graficamos como si fueran complementarios, va a salir una cosa extraña, en realidad.
Sí. Va a ser algo extraño, no va a tener sentido. Eso sería como, creo que en un libro estaba bienes en los cuales hay saciedad, algo así. Claro, exacto. En ese caso sería un bien que tiene saciedad, ¿no es cierto? Ese puntito tiene saciedad. Porque lo que va a buscar una persona es acercarse allá y acá reducir los males. En el cuadrante 1 va a buscar aumentar los bienes y acá reducir los males, ¿no? Entonces va a tener ese punto de saciedad. Entonces acá, exactamente por lo que estás mencionando, se cumpliría que no se cumple no saciedad, ¿no? Acá sí hay un punto de saciedad. Sí, buena observación. Entonces, acá se incumple el supuesto de no saciedad. Continuidad se cumple, transitividad se cumple, completitud se cumple. El que no se cumple es no saciedad. Profesor, ¿y los otros cuadrantes qué serían? Claro. No- A ver, acá sería, recordemos, esta forma, ¿de dónde la teníamos? La teníamos de acá. Entonces, acá uno de ellos se vuelve mal. ¿Cuál de ellos? Al que apunta, ¿no? Acá el pequeño se vuelve un mal, pero el pisco sigue siendo un bien. Y acá al revés, acá el pisco se vuelve un mal y pequeño se vuelve un bien. A ver, ¿qué más no se cumple? Profesor, ¿podría dar desde la A? Porque, o sea, no escucha muy bien que no se cumplía. Ya, en la A no se cumple completitud porque hay huecos. Tampoco continuidad porque no es una línea continua. Y todo lo demás se cumple. En la B no se cumple mm, a ver, se cumple reflexividad porque se le puede asignar un número a todas las curvas de inferencia. Transitividad se cumple porque no se cruzan ninguna curva con otra. Completitud también se cumple porque es un mapa completo. No saciedad se cumple, no se cumple. No saciedad no se cumple porque la persona va a estar mucho mejor cuando verduras es igual a 0, ¿no? En este B. Cuando verduras es 0, la persona va a estar satisfecha. Entonces no se cumple no saciedad. Continuar sí se cumple porque no hay cortes en la curva de indiferencia. En la C no se cumple no saciedad. Todo lo demás se cumple. Transibilidad se cumple, continuidad se cumple, todo. Menos no eh, eh, no saciedad. Y la última. Al elegir un plan de telefonía, Jason prefiere aquel plan que tenga más minutos internacionales sin importar cuántos minutos locales libres tengan. Entonces, hay dos bienes. Un bien que es minutos internacionales y otro que son minutos nacionales. Resulta que esa persona es indiferente con los minutos nacionales. Es decir, lo que le importa son los minutos internacionales. Si yo grafico algo así, y tengo dos puntos acá, A y B, acá me está diciendo que si la canasta A tiene 10 minutos nacionales, le va a dar la misma utilidad que si la canasta B tuviera 1000 minutos nacionales. Entonces, por eso es vertical, porque le da igual. Lo que le importa, en realidad, son los minutos internacionales. Entonces, si quiere aumentar su utilidad, lo que tiene que hacer es aumentar sus minutos internacionales. Entonces, mientras más se aleja, está mejor. En este caso, se le llama un bien neutral a este
minutos nacionales. Porque ni le genera utilidad a la persona, ni le quita utilidad. No es ni un mal ni es un bien. Simplemente es un indiferente, ¿no? Es neutral. Entonces veamos qué cosa se cumple. Reflexividad, sí, porque le puedo asignar un número a cualquier canasta. Transitividad se cumple porque no se cruzan las curvas. Completitud se cumple porque no hay huecos, no hay descontinuidades. No saciedad se cumple porque yo puedo llevar esta curva hasta el infinito y no hay problema. Y continuidad se cumple porque las curvas son continuas, no tienen vacíos. Pero hay otro supuesto que se llama la convexidad, ¿no? Y en este caso no cumple la convexidad del origen. Entonces, de los 5 supuestos que nos han puesto, se cumplen todos, pero hay otros como la convexidad que no se cumple. Profesor, en la B tampoco se cumpliría convexidad, ¿no? Bueno, claro, no se cumple. No se cumple convexidad. A ver. Ya, vayamos al 5. Dice 5. Para cada una de las siguientes funciones de utilidad, haga qué cosa. El enunciado. ¿Qué me dice? Dibujar mapa de inferencia, relación marginal de sustitución, ver si es homogénea y ¿qué más? Bueno, del 1, del A, que es una Cobb-Douglas, ya hemos graficado, ¿no? Más o menos cómo es. Ustedes lo pueden volver a graficar, es así. Así que no hay problema. Lo que sí quiero que ahorita aprendamos es la relación marginal de sustitución. Entonces sé que eso es utilidad marginal de X y utilidad marginal de Y. Y derivo, ¿no? Respecto a X sería alfa, X, alfa menos 1, Y 1 menos alfa. Utilidad marginal de Y sería 1 menos alfa por X al alfa, Y a la menos alfa. Sería alfa entre 1 menos alfa. Acá tendríamos Y entre X. Y resulta que si la relación marginal de sustitución me sale dependiendo de los X, del Y o de ambos, voy a decir que la relación marginal es variable. Es decir, dependiendo en qué punto de la curva de indiferencia me pare, voy a tener una relación marginal de sustitución distinta. Si me saldría que no depende de X o de Y, simplemente digo que es constante, que en cualquier parte de la curva de indiferencia es la misma relación marginal de sustitución. En ese caso es variable. Si me preguntan, ¿la relación marginal de sustitución es constante, es creciente, decreciente? ¿Qué hago? Derivo la relación marginal de sustitución respecto a X y respecto a Y. Y veo, ¿no? Por ejemplo, respecto a X sería menos alfa entre 1 menos alfa por Y a la X a la 2, ¿no? Y eso es negativo, entonces diría, la relación marginal de sustitución es decreciente respecto a X. Derivo relación marginal de sustitución respecto a Y, me saldría alfa entre 1 menos alfa por 1 entre X, y eso es positivo. Diría, la relación marginal de sustitución es positiva, es creciente respecto a Y. ¿Qué más me piden? Me pide si es homogéneo. Entonces, para saber si es homogénea una función, lo que tengo que hacer es tratar de graficar, tratar de escribir mi función de la siguiente forma. Voy a decir, yo tengo esa función. ¿Qué pasa si yo duplico la cantidad del bien X y la cantidad del bien Y que consumo? Entonces mi función se va a transformar así. Sería 2 veces X elevado a la alfa por 2 veces Y elevado a la 1 menos alfa.
A ver, antes de hacer esto voy a poner esto. Si duplicar mi consumo de bienes duplica mi utilidad inicial, voy a decir que es homogénea de grado 1. Entonces, hagamos lo siguiente. Ese 2 es solamente un ejemplo. Yo le puedo cambiar con cualquier constante, digamos con un lambda. Entonces, cuando dije que era homogénea de grado 1, era porque ese lambda estaba elevado al exponente 1, ¿no? Porque decía, duplico lo que consumo de cada bien y por tanto duplica mi utilidad inicial. A eso se le llama homogénea de grado 1 porque ese 2 estaba elevado, de grado 1 porque ese 2 estaba elevado a la 1. Pero si ese 2 o esa constante está elevado a cualquier número, yo voy a decir que es homogénea de grado K. Puede haber homogénea de grado 0, de grado 1, de grado 2, de grado 100, pero no puede haber homogénea de grado negativo. Entonces, ese K puede ser 0, 1, 2 o cualquier número superior. Entonces voy a hacer eso con mi función. Entonces tendría lo siguiente. Tendría así. Acá voy a tratar de escribir de esta forma. Tendría x al alfa, y a la 1 menos alfa. Y resulta que esto es mi función de utilidad inicial, ¿no? Entonces tendría así. Lambda a la 1 por la función de utilidad inicial. Entonces, según esto, esa función es homogénea y es de grado 1. Acá el exponente es 1. Entonces, eso es lo que me piden. Me piden, además, si es homotética. Una función homotética es la siguiente. Voy a tener acá bien X, bien Y. A ver, un ejemplo de homotética. Si, por ejemplo, mi sueldo es 1,000 soles este año, yo voy a gastar el 20% de mi sueldo en alimentos y 80% en entretenimiento. Si el siguiente año me sube mi sueldo a 10,000 soles, yo voy a seguir consumiendo el 20% de alimentos y el 80% de entretenimiento. A eso se refiere una función homotética. Que si yo tengo mi función, mi curva de indiferencia así, si yo, por ejemplo, esta es mi utilidad, ¿no? Gracias a que tengo más dinero, puedo acceder a una curva de indiferencia más alta, la más alta. Entonces, este puntito A que consumía antes, ahora voy a consumir el punto B. Y resulta que la pendiente en A va a ser la misma pendiente que en B. Entonces, a eso se refiere. Una función homotética me está diciendo, si yo escalo mi función de mi curva de indiferencia, la escalo, es decir, la llevo más lejos, la curva de indiferencia va a tener en el punto nuevo la misma pendiente. Entonces, ¿cómo hago eso? ¿Cómo compruebo eso? De la siguiente forma. Tengo mi función de utilidad inicial, que era, ¿cuánto era? Era x alfa, y1 menos alfa. Esa sería mi función, mi curva de indiferencia inicial, ¿no? Como esta. Y luego la escalo. Por ejemplo, voy a decir que mi nueva función de utilidad va a ser la misma función, pero multiplicada por una constante A. Entonces, si yo saco mi relación marginal de sustitución acá, tiene que ser la misma relación de sustitución acá. Si se cumple eso, es que la función es homotética. Entonces, evaluemos. Acá saco mi función, mi relación de sustitución, sería alfa, x menos 1, y1 menos alfa, menos 1, entre 1 menos alfa, x alfa,
y menos alfa. Y acá me va a salir ¿cuánto? Ya lo ya hace un rato. Alfa y entre x. Y para la otra función que está escalada, porque está multiplicada por una constante, también hallo lo mismo. 1 menos alfa, x alfa. Y resulta que me va a dar lo mismo. Entonces, como estas relaciones de sustitución son las mismas, entonces digo que es homotética. Entonces es la forma de evaluar si es homotética o no es homotética. ¿Qué más? Profesor, ahí, por ejemplo, cuando lo está multiplicando por el A, ahí no sería como la homogeneidad, ¿no? Porque en la homogeneidad usted multiplicó o sea, TX y TY. Ahí está multiplicando todo. Sí, acá estoy multiplicando todo, porque estoy agarrando mi curva de indiferencia y la estoy llevando más lejos. Sí, es distinto. Pero usualmente cuando una función es homogénea, también va a ser homotética. Usualmente, casi siempre. Son casos raros que no salen. Okay. La B, ustedes háganlo, igualito se hace. Pero quiero que veamos la C porque es un caso especial. Entonces la C es una función Leontief, XY. Ya dijimos cómo se grafica, así que ustedes pueden practicar graficando. Pero lo que me interesa ahorita es hallar la relación marginal de sustitución. La relación marginal de sustitución, ahí me dijeron que era utilidad marginal de X entre utilidad marginal de Y. Pero, ¿cómo hallo la utilidad marginal de esto? Entonces voy a poner dos casos. Caso 1 y caso 2. El caso 1 es cuando 3x es mayor a 5y. ¡La puerta! ¿Alguien tiene el micro prendido, chicos? Disculpen. No hay problema. Y el caso 2 es cuando 3x es menor a 5y. Entonces, si en el caso 1, ¿cuál es el mínimo de esta función? Mínimo de 3x y 5y. Yo sé que 5x es menor a 3y, ¿no? Entonces, la función se va a transformar simplemente a 5x. Entonces, esta es mi nueva función en ese caso. Y con esa función ya puedo sacar mi relación marginal de sustitución, ¿no? Mi relación marginal de sustitución a 5y, ¿no? Gracias. 5y. Mi relación marginal de sustitución simplemente ya se puede hallar fácilmente ahí, ¿no? Utilidad marginal de x, utilidad marginal de x, 0, ¿no? Utilidad marginal de y, 5. 0 entre 5, 0. Entonces mi relación marginal de sustitución es 0. Para ese caso. Para el otro caso, ya también mi función de utilidad mínimo se transforma en 3x, ¿no? Porque 3x es menor al otro lado, al otro argumento. Y mi relación marginal de sustitución sería utilidad marginal de x, 3, utilidad marginal de y, 0, y eso sería infinito. Entonces me está diciendo que mi relación marginal de sustitución es 0 en un caso y infinito en el otro caso. Entonces, eso necesitamos hacer siempre que tengamos la función mínima. Tener que separar los dos casos. Luego, si quiero ver la homogeneidad, lo que hago es lo siguiente. Mínimo 3x, 5y, igual, ¿no? Multiplico por un lambda mi x, multiplico por un lambda mi y, y por tanto acá también 3 veces lambda x, 5 veces lambda y. Y acá el lambda lo puedo sacar. Sería 3x, 5y. Y esta expresión de acá es la función de utilidad inicial. Y acá mi lambda está elevado a la 1, entonces homogéneo de grado 1. Ustedes pueden hacer de la homotética. Y ya. La D está muy parecida, la E también.
La F también. La G también. Los Profesor, demás quedan. Dime. y eso de las 5 de señalar cuáles representan preferencias convexas. Eso sí, gráficamente, ¿no? Por ejemplo, de la A sabemos que ya tenía esta forma, ¿no? ¿Dónde está? Tenía esta forma. No sabemos que es convexa. Por ejemplo, en la B, bueno, en esta que hicimos el Leontief, sabemos de que tiene forma de L, ¿no? Cuando van a graficarlo, ven que tiene forma de L y como tiene una esquina, no puede ser convexa. Simplemente decimos que no es convexa. ¿Qué más? Por ejemplo, en la B les va a salir una lineal y sabemos que una lineal es convexa y cóncava a la vez. En la C, bueno, que es mínimo, no es convexa. En la D es una cuasilineal y hemos visto que las cuasilineales sí son convexas. En la E es parecida a una Leontief, entonces también es convexa. La F también es convexa porque es una, pero la E y la F son como Cobb-Douglas, ¿no? Entonces son convexas. La G también es una Cobb-Douglas, pero transformada, así que también va a ser convexa. Todos son convexos menos el mínimo, la función de Leontief. Yes, quiero acabarlo. Dime, dime. Ahí se está refiriendo a la función en sí, no a su conjunto de, bueno, al conjunto mayor, o sea, al conjunto de preferencia, algo así. No, nos está refiriendo a la curva de indiferencia. Ahí es. Sí. A ver. Vamos a ver, nos queda el 6, el 7 y el 8. El 8 no me preocupo mucho porque lo podemos hacer en clase, pero lo que me preocupa es el número... ya el 6 lo podemos hacer en clase, pero lo que me preocupa es el 7. Perdón, un segundo. Ya vamos el 7. Y lo demás lo podemos completar en clase, no hay problema. El 7 me dice, dada la siguiente función de utilidad, donde se consume X y Y, según esta forma, ¿cuál es la relación marginal de sustitución? Y cómo depende de la relación Y entre X. Entonces, la relación marginal de sustitución es igual a utilidad marginal de X entre utilidad marginal de Y. Utilidad marginal de X sería derivada de la utilidad respecto a X, entonces sería alfa, todo esto así, entre esto. Utilidad marginal de Y sería beta, derivamos esta parte, y tenemos esto. Acá se va esto, se va esto, se va esto, se va esto. Me quedaría alfa entre beta por, pero acá es lleno. Y. Y acá es Y. Sería X entre Y. Así. Ya, esa sería mi relación marginal de sustitución, que es variable, ¿no? Porque depende de X y Y. Yo lo puedo cambiar el orden acá. Es lo mismo, ¿no? Ya está. Y me está pidiendo que vea cómo depende de la relación Y entre X, ¿no? El derivo, relación marginal de sustitución respecto a la relación de YX. Y tendría 1 menos alfa por alfa entre, esto no es alfa, esto es el símbolo. Sería así entonces. 1 menos todo esto, alfa entre beta, Y entre X. Sí. Y eso puede ser positivo o negativo, ¿no? Es positivo si
este parámetro es menor a 1 y va a ser negativo si ese parámetro es mayor a 1. Y lo interesante es que ese parámetro tiene una interpretación. Ese parámetro me va a decir cuán sustituibles son los bienes. Si ese parámetro es menor a 1, me dice que los parámetros son fáciles de sustituir. Si ese parámetro es mayor a 1, me dice que los bienes son difíciles de sustituir. Por el momento, vamos a dejarlo ahí, pero vamos a ver ejemplos donde esos exponentes van a cambiar. Pero quiero que sepan que esos exponentes significan eso. Es cuán fácil se puede sustituir un bien con otro. Entonces, veamos ahora la parte B. Me dice, ¿es homogénea o no es homogénea? Yo tengo mi función de utilidad. Acá tengo esto. Y voy a multiplicar mi consumo de X y mi consumo de Y por una constante. Sería acá. Sería así. Entonces, trato de operar ahí y acá. Esto. Más. Perdón. Está. Alfa. Esto es beta. Esto es Y. Acá sería operando más beta. Y resulta que todo esto que está en verde es simplemente la utilidad inicial. O sea, acá sería homogénea, pero de grado alfa. Perdón, esto no es alfa, ¿por qué me equivoco con esto? Ese símbolo me atormenta. Acá sería, ya. Entonces sería de grado ese, no sé cómo se llama ese simbolito. Ok, ¿qué más? Si es homogénea y tiene ese grado. Y queremos saber si es homotética, ¿no? Entonces vamos a ver. Como es homogénea, muy probablemente también va a ser homotética. Sacamos la relación marginal de sustitución y ya habíamos visto que era, ya lo sacamos, ¿no? Sabemos que es esto. Pero también tengo que sacar la relación marginal de sustitución a la función inicial multiplicada o escalada por otra. Y saco relación marginal de sustitución es igual. Utilidad marginal de X, entonces sería A alfa X menos 1 más, perdón, entre utilidad marginal de Y sería A beta Y menos 1, se va el A, se va esto, y va a quedar lo mismo realmente. Entonces, como no se modificó la relación marginal de sustitución, también es homotética. Y con eso hemos comprobado que es homotética, que es homogénea, y que sea creciente o decreciente su relación marginal depende de qué valor tome ese parámetro. Pregunta, chicos. Una consulta, digo, ¿a qué te refieres cuando dijiste que los bienes son fácilmente sustituibles o difíciles? Sí, a ver. Les voy a compartir pantalla ya. A ver. La computadora. A ver. Imaginen esto. Voy a graficar otra función, ¿ya? Porque la función que está ahí va a ser difícil de graficarla. Simplemente así. X
más b, pero x más y elevado a un parámetro ya. Esto es lo mismo que el otro, solamente un poquito modificado. Te voy a graficar eso ya. Y vamos a ver qué sucede con los exponentes. A ver, dame un segundo, voy a compartir la pantalla de la computadora. Pues, supongamos que ese parámetro, ¿están viendo la pantalla, chicos, de la computadora? Sí, ¿no? Sí se ve. Yo les puse x más y, ¿no? X más y x elevado a un numerito y y elevado a otro numerito. ¿Qué pasaría si x y y están elevados a la 1 nomás? ¿Cómo sería mi curva de indiferencia? Sería simplemente así. ¿Y eso qué quiere decir? Que son sustitutos perfectos. Se pueden sustituir sin ningún problema. Pero ¿qué pasaría si ambos exponentes son menores a 1, digamos 0.5? Sucede que ya no van a ser sustitutos perfectos, sino van a ser sustitutos imperfectos. Acá miran solamente el primer cuadrante, donde están convexas. Es este. Ese primer gráfico, donde el primer cuadrante donde son convexas, acá. Entonces, esto me está diciendo que son sustitutos imperfectos, ¿no? Entonces, cuando esos exponentes eran menores a 1, me quiere decir que son sustitutos imperfectos. Y se vuelven más imperfectos, inclusive, si estos exponentes se vuelven cada vez más chiquitos. Dejemos que lo grafique. Se va a volver más curvo, inclusive. Acá vemos en el primer cuadrante que se vuelven más curvos. Entonces, ese exponente me dice si son fáciles de sustituir o no. Si son muy pequeñitos, muy difíciles de sustituir. Si son cercanos a 1, es casi sustitutos perfectos. Y si son mayores a 1, por ejemplo 5, resulta que se van a volver imposibles cada vez de sustituir. ¿Por qué? Porque van a tener esta forma no convexa. Y esa forma no convexa era ¿de qué? Males, ¿no? Entonces, si se vuelven cada vez grandes, se vuelven males. Y los males ya no se pueden sustituir, ¿no? Ya la gente ni los quiere sustituir, simplemente ya no los consume. Entonces, a eso me refiero con que los exponentes me dan el grado de sustituibilidad. Si son 1, sustitutos perfectos. Si son muy pequeños, cercanos a 0, se vuelven más difíciles de sustituir. Si se vuelven mayores a 1, se vuelven ya males que ya no los quieres consumir, ¿no es cierto? ¿Preguntas, chicos? Profesor, ¿por qué dijo que en esa curva eran ambos males? Si recordamos, a ver, espérame. Acá cuando hicimos nuestro ejemplo de males, los males serían de esta forma, ¿no? Si ambos ejes estaban mal y mal, entonces resulta que, vamos a ver, tengo X, Y, tengo así. Si yo estoy en el punto A y me dicen, oye, te voy a quitar una unidad de X. No, ese no es un buen ejemplo. Sí, no es un buen ejemplo este. Porque si me quitas una unidad de X, al ser un mal,
me está generando más utilidad. Sí, es un mal ejemplo, porque se va a dar vueltas en todo. Solamente piénsalo desde esta perspectiva. Por ejemplo, esto. Esto. Cada vez que hemos visto una curva de indiferencia convexa, la panza de la curva siempre apunta a la peor situación, ¿no? En este caso, la panza apuntaba a la situación donde no se consume, que es lo peor que puede suceder en este ejemplo. En este ejemplo de acá, la panza apuntaba hacia el mal. Si te acercas hacia el mal, es la peor situación, ¿no? Entonces, en el caso de mal, la peor situación es que sigas consumiendo más y más de ambos males, ¿no? Entonces, velo de esa forma en realidad, porque el otro va a ser contradictorio y va a confundir más. ¿Preguntas, chicos? Entonces, en clase ya vemos los que faltan, que serían dos, ¿no? 2 ejercicios. ¿Preguntas, chicos? Profesor, y por ejemplo usted dijo de que en la pregunta 6, cuando el parámetro valía menor a 1, era difícilmente sustituible. Y cuando era Sí. mayor a 1, era o sea, mal, ambos. Ajá. Sí. Porque, a ver. ¿Qué pasa si la curva es recontraechada? Así. O sea, recontra curva. Así. Si es recontra curvo, lo que me dice es que por cada unidad que yo renuncio, tengo que compensar un montón, ¿no? Por eso es que es difícil de sustituir. Si fuera una curva con menos panza, por ejemplo, así, entonces, menos una unidad, no tengo que compensar con mucho, ¿no? A eso se refiere. Mientras tiene más panza, tengo que compensar más por quitarle una unidad del bien. Entonces, por eso es que se vuelven más difíciles de sustituir. O sea, si la relación marginal de sustitución es mayor, eso diría de que son difícilmente sustituibles. Exacto. Uh-huh. Ya, gracias. Ok, chicos, entonces ya nos vemos el lunes. Estudien la teoría al menos de que ahora vamos con la profesora. Los temas les mandé al correo. Ok, chicos, nos vemos. Cuídense. Buen fin de semana. Gracias. Gracias, Diego. Hasta luego. Diego.